Perfecto, jóvenes, hermanos, amigos presentes esta mañana. Buenos días a todos. Un gusto estar de regreso aquí con ustedes y pues para proclamar la palabra del Señor esta mañana en tiempos de Semana Santa, podríamos decirle, o Cuaresma le llaman otros, o en algunos Pascua también podríamos llamarle así. Sé que el Señor nos tiene de regreso para escuchar su palabra y podemos entonces poner ese tiempo en oración para que el Señor guíe nuestra mente, quite tropiezos de esta y nos ayude también en nuestro corazón para escuchar su palabra y su voz a través del mensaje que tiene para nosotros esta mañana. Quiero que me acompañen en oración, por favor, y podemos entonces abrir la Escritura para escuchar la palabra de Dios. Padre Celestial, Señor, te damos gracias esta mañana que nos permite reunirnos en tu nombre, Señor. Ruego por misericordia, Señor, tuya, Señor, para que tú derrames sobre nosotros y que puedas, Señor, quitar tropiezos de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Ruego por mis hermanos aquí presentes, Señor, y por las personas que nos escuchan a través de internet, Señor, que tú tengas a bien, Señor, ser con cada uno de nosotros para hacer todo conforme a tu voluntad, Señor. Te ruego que tomes control de lo que he de hablar este día, Señor, para que tú hables a través de mí, Señor, y sea como instrumento de tu gracia, porque te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a la Escritura. Este es un mensaje temático, pero vamos a leer, no todo el tiempo vamos a estar basados en este pasaje, pero vamos a abrir la Escritura en Mateo capítulo 27, versículos de 26 en adelante, hablando de lo que es la pasión de Cristo. A los jóvenes pueden pasar a sus aulas con su maestro si son tan amables. Ya me quería quedar con todos aquí. Fíjate, nos quedamos a la mitad. Muchos jóvenes, qué bueno, hermanos. Pues ya nos quedamos los jóvenes aún. Ya pasaron nosotros, la generación más nueva, vamos a decirle así, para su aula. Vamos a Mateo 27, por favor, versículos de 26 en adelante. Si los encontramos, nos ponemos de pie. Vamos a leer del 26 al 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Tomen asiento, por favor. Nosotros somos o estamos familiarizados con esta escena. Cuando el Señor es aprehendido después de la traición de uno de sus discípulos, después de haber orado también en Getsemaní, es aprehendido y es llevado hasta este lugar donde es enjuiciado de manera injusta, como nosotros conocemos. Y había la tradición de, en esos tiempos de Pascua, liberar a un detenido, a un preso o a alguien que estuviera a punto de ser condenado, y que eligieron, pues, como vimos al principio. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. El pueblo de Dios en aquel tiempo pidió que crucificaran a Jesucristo, pero ellos estaban imposibilitados de hacerlo con sus propias manos. Recordemos que en ese tiempo ellos eran colonia de Roma, o sea, eran parte del imperio romano, y el que gobernaba pues era el César en Roma. Y las leyes en aquel tiempo que regían Palestina, Israel, Jerusalén, pues eran las leyes romanas. Y dentro de estas leyes era castigar a los delincuentes crucificándolos. Y esto no lo hacían los judíos, lo hacían los romanos. ¿Qué hace entonces el gobernador en ese tiempo, Pilatos? Pues lo entrega a los soldados para que lleven a cabo la crucifixión que pidieron
los israelitas, el pueblo judío. Por lo que no hicieron este acto ellos con sus propias manos, lo hicieron los romanos, que es lo que vimos aquí. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Esos soldados eran romanos. Lo llevaron al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, lo desnudaron, le echaron encima un manto, le pusieron una corona de espinas, una caña en su mano para ridiculizarlo, porque se hacía llamar rey. Le escupieron la cara, lo golpeaban en la cabeza, después le escarnecieron, y en otra parte de la escritura vemos que le dieron latigazos hasta hacerlo caer rendido y ensangrentado. Y después de esto le pusieron sus vestidos y lo llevaron para sacrificarlo. Se han hecho películas sobre esta parte de la escritura. Y en este tiempo, en el que estamos, en este tiempo del año, pues es cuando más se proyectan este tipo de películas en esta región del mundo. Tal vez en Estados Unidos, donde muchos, o por la cercanía que tenemos, que hemos estado ahí, pues no es tan tradicional el tiempo de Semana Santa. Ellos celebran la Pascua con huevitos de Pascua. Y no es tan recordado el hecho de que es por la muerte de Cristo que estamos ahorita en este tiempo de Cuaresma. En países como el nuestro, pues sí recordamos que es Semana Santa. Sin embargo, la razón por la que se espera estas fechas es más por las vacaciones. Y en esta época del año, pues es cuando muchas de las personas salen a pasear, salen de vacaciones y se llenan más las playas. Y es cuando más las iglesias están vacías. Desgraciadamente, eso es algo que sucede. Las personas utilizan más este tiempo para vacacionar que para venir a escuchar la palabra de Dios. También estadísticamente es una fecha en que suceden muchos accidentes. Suceden muchos accidentes, las personas no están en sus 5 sentidos y hacen cosas que normalmente en otra época del año no hacen. Entonces, hay un cambio en la sociedad, en el lugar donde vivimos cotidianamente en esta época del año. Y nosotros como creyentes podemos ser testigos de eso, día a día y año con año, ver cómo hay un cambio en esta época del año. Nosotros como creyentes debemos entonces decir, y esta mañana quiero que podamos meditar viendo lo que hicieron estos soldados romanos, las razones por las cuales hicieron lo que se les fue encomendado y cómo nosotros hasta cierto punto podemos identificarnos o encontrar similitud con lo que hicieron estos con nuestro Señor y con algunas de las actitudes que tomamos en esta época del año. Y alguna de las preguntas que nos viene a la mente es ¿por qué? Cuando hay un episodio de sufrimiento en nuestras vidas, muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué está sucediendo aquello? O cuando no es en mi vida, puede ser en la vida de alguien más, ¿por qué esas personas están pasando por esa situación? Y queremos encontrar siempre alguna respuesta. Siempre necesitamos una razón, algo que tenga sentido y que responda al porqué del sufrimiento y del dolor. Y en esta parte, en el pasaje que acabamos de leer, vemos cómo se le conoce como la pasión de Cristo. Y lo que hace aún más difícil entender la pasión de Cristo es que todo lo que Él o lo que a Él le hicieron, no se lo hicieron forzadamente. No lo hicieron en contra de su voluntad. En otras palabras, nadie le estaba haciendo algo a Jesús en contra de su propio poder. Él pudo haber dado fin a todo esto en un segundo. A diferencia de que si vemos alguna película en casa o en algún otro lugar donde vemos que a un personaje le están tundiendo a palos y vemos que es una persona que tiene la fortaleza para vencer a los que están alrededor de él y nos podemos decir, ¿por qué se dejó? Si nomás con un manotazo que hubiera dado hubiera vencido a los demás.
Pero muchas de las películas pues tienen un final feliz donde el individuo, como esos de Karate Kid que están ahorita muy de moda, que al último el débil vence a los fuertes. Pero si hubiera sido otra situación en la película que termina a la mitad de esta, decimos, ¿por qué? ¿Por qué se dejó? Entonces, cuando vemos de esta perspectiva, vemos que absolutamente nada se compara al dominio de Dios que se demostró cuando su único hijo estaba siendo golpeado y escupido. Jesús mismo, en un capítulo anterior del Evangelio en el que estamos, en Mateo 26, lo deja claro. Si Él hubiera querido, hubiera ordenado a los ángeles que lo salvaran. Y esto lo vemos en Mateo 26. Vamos a buscar esta parte. Cuando van por él al Getsemaní y que lo quiere defender uno de sus discípulos cuando le corta la oreja, estamos hablando de Mateo 26, 53. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y haciendo un poco de investigación al respecto, 12 legiones de ángeles son alrededor de 72,000. El poder del Señor era tanto que con un solo gesto de Él, los ángeles hubieran fulminado a esos soldados en un instante. Podemos entonces echar a volar nuestra imaginación en relación a lo que sucedía en el cielo en ese momento. No dice la Escritura qué estaba sucediendo y ni qué pensaban los ángeles, pero podemos imaginarnos que con cada latigazo, con cada clamor de agonía, con cada gota de sangre que derramaba el Señor, los ángeles del cielo se ponían más impacientes. Con sus músculos tensionados, ellos miraban al Hijo de Dios ser torturado y humillado, esperando tan solo una orden o un gesto para venir a su rescate. Sin embargo, Jesús soportó los golpes y la humillación a la que fue sometido. No en contra de su voluntad, porque otro hubiera pasado por alto este asalto, haciendo o echando mano de su poder para no sufrir. Todo estaba bajo el control soberano del Padre Celestial, que había encomendado a su propio Hijo el llevar a cabo una misión específica. Todo estaba bajo el control de Dios. Sin embargo, vamos a tratar de enfocarnos en esos romanos que disfrutaron torturar y ver sufrir a nuestro Señor al punto de llegar a matarlo en una cruz. Y vamos a ver entonces esas similitudes que podemos encontrar con alguno de nosotros hoy en día. Durante el relato de la pasión de Cristo, nosotros descubriremos que somos tan culpables como aquellos que lo torturaron, aunque no lo queramos admitir. Así que vamos a ver entonces razones por las que estos soldados torturaron a nuestro Señor Jesucristo. 3 de ellas vamos a ver. La primera, por ignorancia. Los soldados no sabían lo que estaban haciendo, dice Lucas 23:34. No lo intuimos nosotros, el mismo Señor dice, Lucas 23:34, la primera parte dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Parece ser que la ignorancia es una de las excusas favoritas del ser humano y podemos nosotros decir entonces, no sabía, lo ignoraba. Los romanos efectivamente no sabían que estaban torturando a aquel que los había formado desde el vientre de su madre. Y es que por la ignorancia hacemos muchas cosas por las cuales después nos arrepentimos. Sin embargo, mientras que la ignorancia es una explicación, la ignorancia no es una excusa. Muchas veces cuando nos inscribimos a una escuela o a un club o a algún lugar hay un reglamento. Y una de las cláusulas del reglamento dice, la ignorancia, los presentes argumentos no te excluye de la
obligación o responsabilidad que de esta demanda. Por lo que la ignorancia no es una excusa. Es que yo no sabía. No es suficiente. ¿Por qué? Porque habrá un día donde seremos llamados a dar cuentas. La culpabilidad podrá invocar misericordia en aquel día, pero no va a remover tu culpabilidad. Y vemos cómo puede aminorar el castigo al ser ignorantes hasta cierto punto, pero no va a dejar de haber castigo. El mismo Mateo nos habla en Mateo capítulo 11, 20 y 22. Dice, entonces comenzó a convertir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y decía el Señor, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y sigue diciendo, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra en Sodoma que para ti. Por lo que la ignorancia no te exime del castigo. Habrá castigo, pero para aquellos que saben, será peor aún. En otras palabras, Dios tendrá más misericordia en su juicio para aquellos que rechazan a Cristo por ignorancia. Sin embargo, la ignorancia no será suficiente para absolverlos de su culpa. Ese es el detalle. De todos modos son culpables, pero aún la ignorancia los exime un poco de la severidad del castigo que aquellos que ya sabían. Dios tendrá más misericordia, hermanos, de aquellos que son ignorantes, pero aún así son culpables. Hechos 3:17 dice, pero hermanos, estoy convencido de que en todo el mal que hiciste a Jesús, por ignorancia lo hiciste. Y lo mismo podría decirse de vuestros gobernantes. Y entonces, aquí, como vimos en Hechos, lo escribió Lucas les dice, arrepentíos, pues cambiad de actitud y volveos a Dios, para que Él os limpie de vuestros pecados, para que desde su propia presencia traiga sobre vosotros tiempo de paz y de tranquilidad. El llamado es arrepentíos. ¿Arrepiéntanse de qué? De su ignorancia. Arrepiéntete de tu ignorancia. ¿No conoces todo lo que dice la Escritura? Arrepiéntete. Ven entonces a ella y conoce lo que el Señor quiere que sepas. Algunas personas le han cerrado la puerta a Cristo por ignorancia. Posiblemente porque no saben que sus pecados llevaron a Jesús a la cruz. No se han dado cuenta de que la sangre de Jesús fue derramada por su mentira, por su codicia, por su orgullo, por su lujuria. Simplemente no lo saben. Pero aquí, hermanos, todos nosotros ya lo sabemos. Y el suplicar ignorancia ya no es una opción. Ya quemamos ese cartucho. Así que es hora de arrepentirnos y correr a Jesús. El segundo punto de por qué los romanos torturaron a Jesús fue por prejuicio. Los romanos habían sido decepcionados por el pueblo de Dios. Vemos que convivían diariamente romanos y judíos. Y los romanos veían la vida del pueblo judío en aquel tiempo como algo que no querían ellos imitar. Los romanos y los judíos no se llevaban bien. Por lo que los soldados romanos detestaban el hecho de que tenían que ir a servir a su pueblo dentro del pueblo de Israel.
Por el otro lado, los judíos eran orgullosos, un pueblo independiente que no quería estar bajo la opresión de Roma. Y es muy posible que por los prejuicios que ellos tenían hacia los judíos, ellos se deleitaron en la oportunidad de torturar y crucificar a un judío más. Muy probablemente así fue. Los romanos disfrutaron crucificar a Jesús como un judío más de aquellos que ellos tenían prejuiciosamente como orgullosos, intolerantes y tal vez hipócritas, como el mismo Señor se lo señalaba. Posiblemente alguno de ustedes o alguien que ustedes conocen no ha venido al Señor por el prejuicio que tienen hacia el pueblo de Dios hoy en día. Posiblemente la iglesia de Cristo ha dejado a alguien o a ti que nos escuchas un mal sabor de boca que no quieres probar y no quieres ver que el Señor es bueno. Posiblemente tú le has cerrado la puerta a Jesús porque un cristiano te ha dado un mal ejemplo. Tal vez tú piensas que los cristianos son raros, hipócritas, falsos. Pero el reto esta mañana, para ti que nos escuchas y que por el testimonio de un cristiano prefieres tener otra vida, es que veas más allá de la hipocresía de esa persona y de su imperfección y que vayas a Cristo. Porque en Cristo hay perfección, hay perdón de pecados y hay vida eterna. Los romanos posiblemente tenían ese prejuicio y veían la hipocresía de los fariseos, de los escribas. Y lo que menos querían es ser tolerantes con ese pueblo que se rebelaba en contra de ellos. Y nosotros probablemente podemos estar dando esa impresión a aquellos que no vienen a Jesús por la manera en que nos comportamos. El hombre seguirá siendo pecador hasta la muerte. Y podemos de alguna manera dar un ejemplo que no sea el mejor ejemplo a aquellos que todavía no conocen al Señor. De esta manera entonces, por prejuicio, estás evitando venir a Dios, porque ves a las personas y no al Señor que te da la vida eterna. Tenemos, hermanos, esa responsabilidad como creyentes de dar un buen testimonio hacia los de afuera, de hacer las cosas mejor para el Señor. Por eso, tanto nosotros tenemos esa responsabilidad como aquellos que evitan venir al Señor por el mal testimonio de un creyente, porque incluso eso también es pecado. Como la ignorancia no nos exime de la culpa, el prejuicio tampoco. Y no puedes venir delante del Señor y decir, es que yo no quise ser como ese cristiano, hipócrita o que daba un mal ejemplo. El Señor tiene en su Escritura la palabra para ser salvos. Y es ahí donde todos tenemos que acudir sin voltear a ver a las personas. Otra razón por la que los romanos entonces pudieron haber hecho esto era por familiaridad. Les era familiar. Nos hablan los escritos antiguos de Josefo o cualquier escrito fuera de la Biblia de aquel tiempo, que la crucifixión era una práctica cotidiana. Miles de personas habían sido crucificadas antes de Cristo. Y hay escritos que nos relatan cosas al respecto, que lo hacían esto todos los días hasta que ya no tenían más madera donde crucificar a esta gente. Era algo familiar para los romanos, poner a alguien en la cruz y clavarlo hasta que muriera. Ellos habían visto y experimentado esto antes. Antes de crucificarlo, lo azotaban a los presos, los humillaban. Sin embargo, esta crucifixión de este judío ha quedado y ha sido recordada a través de la historia. No solamente judíos eran crucificados, también romanos y cualquier otro gentil. Sin embargo, la crucifixión de este judío vino
a cambiar el mundo. Por el otro lado, los soldados habían hecho esto tantas veces antes de lo que hicieron con Jesús. Habían dado azotes en su vida. Era algo metódico, era parte de su trabajo. La impresión del maltratado por parte de los soldados no era algo casual, sino algo que para ellos era incluso divertido. Los soldados romanos estaban jugando y apostando a los pies de la cruz como parte de su hora laboral. Cuando el Señor estaba agonizando en la cruz, dice Marcos 15, 24, cuando lo hubieron crucificado, los soldados romanos repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era una actividad común entre ellos. Después de que crucificaran a alguien, este se va a morir, a ver, vamos a repartir lo que dejó. No había algo distinto en la crucifixión de Jesús para los romanos de todas las demás otras crucifixiones que habían llevado a cabo anteriormente. Ahora, hermanos, es posible para aquellos que atendemos a la iglesia regularmente, nos familiaricemos con el sufrimiento de Cristo, que ya no somos movidos por este. Ellos eran tan familiares con hacer estas actividades que ya no les conmovía en lo absoluto. Que se muriera otra persona, ¿qué más da? Nosotros que acudimos a la iglesia regularmente, que participamos de la Santa Cena recordando el sacrificio de Dios de manera regular cada mes, podemos llegar al punto de no conmovernos en lo absoluto. De saber que en este tiempo, en esta época del año, se recuerda la pasión y la muerte del Señor Jesucristo, de su sufrimiento corporal y su sufrimiento emocional, como vimos antes de ser entregado, Él oró y sudó sangre. El Señor tuvo más un sufrimiento emocional que físico. Pero para nosotros que acudimos regularmente puede ser algo tan familiar que no nos conmueve ya. Y decimos, es otro tiempo de Semana Santa, sí, le vamos a celebrar la resurrección y todo esto. Podemos estar tan familiarizados con esto que ya no nos conmovemos. Con la celebración de la Santa Cena, que ya la tomamos como algo cotidiano, como lo hicieron los romanos ese día. Posiblemente creciste en la iglesia toda tu vida y cada semana has escuchado de la sangre de Cristo y has participado de la Cena del Señor cada mes, pero ahora es tan familiar que ya no te conmueve como antes te conmovía y puedes convertirte en inmune a su sufrimiento. ¿Como quiénes? Como los romanos. Estamos en esa época del año, hermanos, donde recordamos el sufrimiento del Señor. Y en vez de que se llamara Semana Santa este tiempo del año, donde estamos llamados a hacer cosas que normalmente no se hacen, como en otras religiones. En esta época del año la gente pues se supone que ora más, ayuna más, hace más obras de caridad. ¿Por qué? Porque recuerdan este tiempo de Cuaresma o el hecho de que el Señor fue en este tiempo que fue crucificado. Pero bíblicamente, el Señor no nos llama a hacer esto en esta época del año. El Señor quiere no una Semana Santa. El Señor quiere días santos todo el año. El Señor nos llama a que estemos en oración, que seamos empáticos, que seamos conmovidos por su sufrimiento, no en marzo, abril, sino todos los días del año. Que recordemos su muerte, el derramamiento de su sangre, su sufrimiento, para perdón de nuestros pecados y para testimonio de aquellos que no lo conocen aún. No en Semana Santa solamente, sino que todo el año podamos hacer esto de una manera
como un estilo de vida nuestro. La familiaridad, hermanos, es un pecado del que tenemos que arrepentirnos. Porque incluso personas que regularmente asisten, que toda su vida han estado en iglesia, pueden ser inmunes al sufrimiento del Señor. No solo eso, hermanos, sino tenemos pasajes en las Escrituras que nos hablan de seguidores que abiertamente lo rechazaron. Discípulos de su círculo más íntimo, en relación con Él todos los días, que llegaron a rechazarlo públicamente. ¿Qué nos habla esto, hermanos? ¿Nosotros somos mejores discípulos que ellos? ¿Somos más maduros que esos discípulos que estaban con el Señor? ¿Estamos exentos de caer en ese pecado? Imaginemos por un momento el sufrimiento del Señor físico, provocado por los azotes de los romanos. Era algo horrible. Pero ahora, añadamos a su sufrimiento emocional al saber que sus discípulos más íntimos lo traicionan. ¿Alguna vez has sentido la traición de alguien que amas? El Señor en su Escritura dice que ama a su pueblo. Y seguramente amaba a sus discípulos como lo dice la Escritura. Y a nadie le gusta ser traicionado o herido, especialmente cuando ese rechazo proviene de alguien que es cercano a nosotros. De alguien que viene en comunión o quiere estar en comunión contigo. Sin embargo, el Señor experimentó el abandono de sus amigos más cercanos. Aparte de esto, esos amigos habían sido seleccionados individualmente de muchos prospectos para ser parte del círculo más íntimo de Jesús. Los discípulos habían visto milagros increíbles, habían experimentado cosas que absolutamente nadie ha experimentado en la vida. Nosotros conocemos la Escritura, podemos ver al Señor cómo va obrando en la vida de su pueblo y somos testigos de lo que el Señor ha hecho. Y vamos a ver, para terminar, el ejemplo de dos discípulos que traicionaron a Jesús y que provocaron un sufrimiento emocional en él. La historia de Pedro es una historia de arrogancia de parte de él. Dice Mateo 26, del 33 en adelante. Pero por lo menos el 33 vemos aquí lo que dice Pedro, lo que declara al Señor diciéndole: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Nunca me escandalizaré. Lo afirmó delante del Señor y le dijo eso. Él se creía un super cristiano, un superhombre. ¿Cómo te crees tú esta mañana? Nunca digas nunca. Satanás comienza metiendo una cuña y poco a poco tratará de hacer una zanja o una grieta hasta romper la pared. La palabra de Dios dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero Pablo dice: yo nunca me escandalizaré ni te negaré, le quiso decir. ¿Qué pasó después con Pedro? Lo negó. La historia de Pedro es una historia de arrogancia, al creerse que lo sabía todo y que no tenía nada de qué temer. El Señor lo declara, lo que va a hacer, donde le dice:
de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Qué arrogante podríamos pensar. ¿Dónde está esa seguridad? ¿En qué basaba esa seguridad Pedro? En sus propias fuerzas, en su conocimiento y en la comunión que él pensaba tener con el Señor. Porque después de que el mismo Señor le dice, de cierto te digo, que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y no solamente él dijo esto, sino dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Por lo que no nada más es Pedro, sino todos los discípulos como borreguitos, yo también, dijeron. O amén, tal vez han repetido. Por lo que cualquier parecido con la realidad actual puede ser mera coincidencia. Y podemos decir de dientes para afuera, yo no voy a hacer aquello, yo no voy a hacer esto. Pero la Biblia nos advierte, el que crea estar firme, mire que no caiga. Un discípulo del Señor, de su círculo más íntimo, tal vez podría llamarse el líder de los apóstoles, pensando que estaba firme. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre, dijo. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, hablas como ellos de la costa de Capernaum en aquel tiempo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. El Señor había predicho lo que iba a suceder con Pedro, pero él en su arrogancia dijo, nunca, primero muerto que hacer eso. Pedro fue intimidado por las personas que simplemente lo estaban molestando. Pedro negó a Cristo por su arrogancia y por la intimidación que tuvo de los demás. Y podemos preguntar, ¿tú has hecho lo mismo? ¿Piensas que lo sabes todo? ¿Piensas que no puedes aprender más de Dios? ¿Crees que hasta ahí estás bien, como te encuentras ahorita? Pedro también pensaba eso y cayó. Por lo que el llamado, hermano, es, ven a Cristo, humíllate. Su palabra dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Pedro se exaltó a sí mismo y se dijo incapaz de negar al Señor, pero el Señor lo humilló. El Señor nos pide que seamos humildes y que reconozcamos que no somos lo suficientemente fuertes para hacer lo que el Señor nos llama que hagamos de manera voluntaria. Por último, la historia de otro dentro del círculo del Señor, el que lo traicionó, Judas. Esta es una historia de desilusión y avaricia. Mateo 26:14 dice lo siguiente: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Judas tenía una avaricia por dinero, y sobrepasó su amor por Cristo. Amó más las riquezas que a Cristo. Y la Biblia nos habla
de que no podemos servir a dos señores, porque después siempre vamos a terminar eligiendo a uno más que a otro. Judas eligió la riqueza y menospreció al Señor. Y también fue desilusionado. Recordemos que cuando el Señor vino y fue proclamado el rey de los judíos, muchos de sus discípulos pensaban que era el que iba a abolir la esclavitud que tenían de parte de Roma y que se iba a venir en un corcel blanco para poder vencer a todos aquellos. Muy seguramente Judas se desilusionó cuando vio que no era ese el Cristo que él esperaba. El panorama que tenía Judas acerca del Mesías era un panorama de derrocar el gobierno romano, no de ministrar a aquellos en necesidad. Pero después que Jesús fue sentenciado a muerte, Judas comete suicidio. Se ahorcó. Qué fin tan trágico. El panorama de muchos cristianos es únicamente de bendición, o qué bendición pueden recibir de parte de Dios y no cómo pueden servirle a Él. Judas quería recibir los beneficios de su Cristo, pero cuando fue sentenciado a muerte dijo, ya no hay nada más que hacer. Él no quería servir a Cristo, él quería que Cristo le sirviera a él y se desilusionó. Debes entonces entender por qué sigues y por qué sirves a tu Dios, porque si no, algún día resultarás también desilusionado y puede que también te ahorques espiritualmente. Hermanos, debemos de estar alertas y saber que el Señor sufrió en esa cruz con un propósito, traía una misión: el abrir camino para el perdón de nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Posiblemente después de escuchar estas historias nos sintamos un poco tristes por haber abandonado en ciertos momentos al Señor. Pero 2 Corintios 7:10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Si te sientes triste y el Señor ha compungido tu espíritu, entonces ven en arrepentimiento. Arrepiéntete y dile al Señor: perdóname porque te he abandonado en ocasiones siguiendo mis ídolos. Pero mientras tanto, si tienes una tristeza, la que el mundo provoca por dejar las cosas del mundo y seguir al Señor, esa tristeza produce muerte. ¿Extrañas las cosas del mundo, las cosas que disfrutabas antes de conocer al Señor y estás triste por eso? Esa tristeza te lleva a la condenación. Si no hay arrepentimiento verdadero, entonces tendrás una condenación eterna. Porque las buenas noticias, hermanos, son que si Jesús pudo perdonar a Pedro por lo que hizo, por haberlo negado después de haberse exaltado él mismo, Él entonces nos puede perdonar a ti y a mí. Él puede perdonarnos de nuestros errores egoístas y de todas las acciones que han sido dirigidas cuando negamos a Jesús. Todos nosotros hemos abandonado a Cristo. Nuestros pecados fueron los que causaron que Jesús fuera arrestado, golpeado, escupido, azotado y crucificado. No interesa lo que hayas hecho o hayas dicho, Jesús te ama. Y como eres, así como eres, sin embargo, Él te ama tanto que no quiere que sigas como estás. Él quiere transformar y Él quiere cambiar tu vida esta mañana. Si no has venido al Señor, este es el momento. Ven a Él, ven a Cristo y no sigas en tu pecado de arrogancia o de posible desilusión por el testimonio de alguien que no te gustó. Ven a Él, que Él tiene la respuesta. Si el Señor dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Vamos a orar.
Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Tú te manifiestas en tu pueblo, Señor, día con día, Señor, y en estos tiempos donde recordamos tu pasión, tu sufrimiento físico, tu sufrimiento emocional, rogamos, Señor, que no seamos inmunes a recordar ese sufrimiento. Que venga a nuestra mente esa crucifixión como algo que sufriste por nuestra culpa y algo que nosotros merecíamos, Señor, porque tú eres perfecto y sin pecado. Nosotros, Señor, pecamos todos los días. Te pido, Señor, nos permitas un arrepentimiento sincero, Señor, y que podamos dejar de ver a las circunstancias que nos rodean y poder buscar no el beneficio que tú nos des, sino cómo podemos servirte aún mejor. Ruego por tus bendiciones para cada uno de nosotros y te agradecemos, Señor, tus bondades en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos de pie para entonar este himno.